Bien, muchas gracias. Se ha cumplido ya bastantes meses desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica que el Partido Popular, que va a derogar el libro tercero del Código Penal. Y no solo no se están cumpliendo los objetivos, sino que ha empeorado la situación. Esta proposición no de ley habla de las víctimas de accidente de tráfico, pero también se derogaron otras faltas penadas en el anterior Código Penal, que dada la rapidez con la que se trató la reforma, pues el Partido Popular no lo tuvo en cuenta y, como digo, ha empeorado la situación. En este caso, tras la despenalización de las faltas, la reclamación de la responsabilidad civil derivada de las lesiones causadas en accidentes de tráfico se tramitan a través de la vía civil. Desaparece lo que se venía tramitando como un juicio de faltas, donde se dilucidaba tanto la responsabilidad penal del causante de un accidente de tráfico como la responsabilidad civil que reclamaba la víctima por sus lesiones. Antes de la reforma, para establecer el alcance de las lesiones, la víctima podría solicitar un informe pericial al médico forense del juzgado de forma totalmente imparcial y gratuita, y también determinar el alcance de lo que podía reclamar. En este sentido, hay que recordar que, además, el Partido Popular ha modificado el baremo de daños y perjuicios causados en los accidentes de tráfico. Antes, este tipo de procedimientos terminaban en su mayor parte en un acuerdo entre la compañía de seguros del vehículo culpable del accidente, en esos casos, y el denunciante, puesto que la compañía ofrecía una cantidad establecida por el médico forense en su informe. Si no existía un acuerdo entre las partes, pues entonces sí que se celebraba un juicio de faltas donde acudían denunciante y denunciado con los medios de prueba que consideraban oportunos. Todo terminaba con una sentencia que establecía si existía o no una responsabilidad por parte penal por parte del causante y, en su caso, la responsabilidad civil por lesiones. Y esa sentencia se basaba principalmente en el informe del médico forense, en el que el juez depositaba toda su confianza por tratarse precisamente de un informe imparcial. Sin embargo, con la entrada en vigor del Código Penal, todo este sistema cambia. Ya no es la vía penal la que establece la responsabilidad civil derivada de las lesiones de la víctima, sino que es la vía civil y se trata como una responsabilidad civil extracontractual. Si antes el lesionado por un accidente de tráfico podía obtener de forma totalmente gratuita un informe pericial e imparcial, en el que el juez depositaba toda su confianza, ahora es la propia víctima la que tiene que contratar un perito para que realice un informe de sus lesiones, y esto conlleva varios problemas. El lesionado tiene que pagar ese informe, esto afecta a las personas sin recursos y van a ser víctimas por partida doble, y porque en muchos casos no van a poder contratar un perito. Y además el informe será siempre de parte, dejará al juez, no va a tener el mismo carácter de imparcialidad que el informe pactado o redactado por el médico forense del juzgado, por lo tanto se alcanzan menos acuerdos, y si no se llega a un acuerdo, pues el juez ya lo va a tener más difícil decidir, porque no va a tener un informe, sino que va a tener dos. Y a todo esto hay que sumar el tiempo de tramitación. Mientras en un juicio de faltas derivado de accidente de tráfico solía celebrarse en pocos meses, en un juicio civil ordinario puede alargarse durante años. Así que lo que pretendía el Partido Popular era descolapsar la vía penal de los juzgados, y parece que lo va a hacer en detrimento de la vía civil, ya muy colapsada de por sí. En definitiva, nosotros vamos a votar a favor de los 3 puntos, ya que en materia de accidentes de tráfico nos movemos en un panorama legislativo que no beneficia a ninguna de las partes, pero es que por no beneficia ni siquiera a los juzgados de la vía civil. Nada más y muchas gracias. Gracias. En representación del Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez Antolín.